Y siguió. Y felicidad, felicidad, happiness, happiness. Pues sí, efectivamente. Y destellos como ese los tenía todo el tiempo. Cuando murió Salvador Novo, que escribió La vida en México en el periodo presidencial de varios presidentes, de Miguel Alemán y todo, recuerdo muy bien que él hizo un ensayo sobre Salvador Novo y cuando vi el título me fui para atrás. El título era Salvador Novo, La vida en México durante el periodo residencial de Salvador Novo. Una P le había quitado y quedaba un título espléndido, sí. Que era un tributo a los títulos mismos del propio Salvador Novo. Ese ingenio que él tenía, el wit, que verdaderamente distribuía a raudales y que todo el mundo admiraba, sí, brillaba muchísimo en las entrevistas. Claro, sí. O sea, él era maravilloso cuando era entrevistado. Verdaderamente era un placer para él comunicar, hablar. Era un showman completo. Y la gente lo buscaba y se volvía muy popular porque estaba esperando el siguiente chascarrillo, siempre muy ingenioso. Claro. Por ejemplo, recuerdo que alguien de manera muy provocadora en TV Azteca o Televisa, poco importa, le preguntó alguna vez: oiga, señor Monsiváis, disculpe, pero ¿usted practica el sexo seguro? Y entonces él contestó: por supuesto, el más seguro de todos, la nostalgia. Buenísimo, buenísimo. Cuando otro estudiante se acercó a él en la calle y le dijo, bueno, que lo quería entrevistar haciendo sus primeros pininos, le dijo: maestro Monsiváis, según usted, ¿cuál es el futuro de la juventud mexicana? Y él, de manera muy seria, le dijo: pues la vejez mexicana. Eso era Carlos, irrebatible. Exactamente. O sea, ¿qué contestabas? ¿Qué decías después de eso? Después de eso, nada, claro. Pero como eso, su familia, sus amigos, todos conocimos ese fuego de artificio que era su verbo y que está reflejado en todos sus libros. En sus libros, y claro. en su cinefilia. Su cinefilia siempre fue el deseo de comunicar entusiasmos, y yo creo que la labor de cualquier crítico no es otra sino transmitir un entusiasmo. No de descalificar, porque eso no sirve para nada, sino verdaderamente de transmitir un entusiasmo, de traer a gente al cine y no alejarla del cine. Y no alejarla del cine, claro. Entonces, evidentemente, la traes con argumentos, la traes alejándola críticamente de algunos productos fílmicos con los cuales perdería su tiempo, y le sugieres un mejor empleo de ese tiempo viendo determinada película que pasará en cartelera únicamente una semana o dos, o en la cartelera cultural, en la cineteca, en lugar de estar despotricando, como yo lo hacía a los 16 años, 17, contra el cine hollywoodense y contra los Godzillas de aquel entonces. Claro, pero sí, durante muchos años también fue esa, no labor, pero ese gran miedo al crítico que podía destruir una película o que podía destruir una obra de teatro, y entonces la gente no iba, que funcionaba mucho en Estados Unidos, no sé si aquí realmente lo hubo. Funcionaba, pero funcionaba como los gobernantes. O sea, los gobernantes tienen todo el poder de ejercer su autoritarismo porque el pueblo se los permite. Y el crítico gurú, el crítico patriarca que hace lo mismo, también lo hace porque los espectadores se lo permiten y lo escuchan. Pero llega Internet, llega la posibilidad de acceder, igual que el crítico, a un gran número de informaciones, a todo un menú de posibilidades de interpretación de las películas, que finalmente un joven de 17 años puede darles lecciones al crítico de 60, 70 años que se quedó anquilosado en esa especie de hegemonía del saber que creía detener para siempre. Sí, porque el joven se está renovando continuamente. Entendió la dinámica de las nuevas tecnologías, entendió a desbrozar y a separar lo que vale la pena conservar y lo que no vale la pena conservar, y va a una dinámica mucho más rápida. Claro. Entonces el crítico sí tiene una función, sí la tuvo muy importante, y ya hubo críticos que fueron grandes maestros, y uno de ellos fue Carlos Monsiváis, precisamente, pero creo que tuvo la lucidez de saber
que eso no duraría para siempre, que había toda una masa de jóvenes espectadores que habrían de pedir cosas nuevas, que habrían de proponer cosas nuevas, tanto en el cine como en su propio manera de leer y de navegar por internet, que serían retos, claro, retos para esa vieja élite cultural. Y esa vieja élite cultural pues se ha dado cuenta de que ya no puede controlar todo, que hay muchas cosas que se le escapan. ¿Le gustaba también hacer referencia al cine gay o no le gustaba tanto? ¿Le gustaba este viejo? Lo digo porque justo anoche estaba viendo Doña Erlinda y su hijo en una versión horrenda del sonido, se oía pésimo, pero es encantadora, tiene todo el camp necesario para que le hubiera gustado seguramente a Monsiváis. Claro, pero ahí Carlos no se detenía únicamente en estas cuestiones de campo y todo, sino en lo que socialmente representaba y acabó por representar para la sociedad mexicana, abrir espacios de tolerancia, abrir espacios de diálogo, de entendimiento civilizatorio, diría él. Sí, claro. Que nos permite, por ejemplo, ir por la calle, ver a una pareja de jóvenes tomados de la mano. Y que ya no sea y el darles escándalo. Lo que siempre se reclamó, que era el privilegio de la indiferencia. Es decir, el privilegio de no verlos como animales de circo, de no verlos como figuras freaks, sino de verlos como ciudadanos, otros ciudadanos como cualquier otro. Sí. Y eso venía a través de un lento y largo aprendizaje que vino con las películas de Hermosillo, pero también con muchas películas que nos llegaron, Filadelfia, cuando veías tú a Tom Hanks, cuando veías tú a protagonistas que aceptaban encarnar a un gay. Bueno, Carlos estaba muy atento de estos cambios, tanto en el feminismo como en el movimiento de liberación gay, sí, de que sacudían verdaderamente a las estructuras del patriarcado, las estructuras de un poder autoritario que creía detentar, junto con la jerarquía eclesiástica, todas las interpretaciones posibles del mundo y que las cerraban y que hacían de ellas dogmas. Y bueno, con el tiempo, el arte, la literatura, el cine, acabaron por derribar todo eso, y la sociedad civil, esa sociedad civil que él tanto mencionó en sus crónicas, acabó imponiendo como algo que ya era impresentable. La homofobia, decía Carlos Monsiváis, ya es una mala palabra. Antes la gente se podía escudar detrás de eso y reírse con los chistes del Caballo Rojas, o hacer de Mauricio Garcés, o de el gay de la peluquería, todos los chistes. Ese avance civilizatorio hizo que quienes quedaban en ridículo ahora son los que utilizan los espectadores, que no sabían entender que todo había cambiado y que había nuevas ciudadanías, nuevas maneras de entender el mundo, y que ellos estaban quedando a la saga con sus prejuicios, pareciendo mucho a los hermanos islamistas que están destruyendo todo. No hay una gran diferencia entre aquellos fundamentalismos y en los fundamentalismos que pueden tener gentes de Provida, gentes de Legionarios de Cristo, en fin. Sí. O sea, es exactamente lo mismo. Es la cerrazón a cualquier avance democrático, la cerrazón a cualquier liberación de las costumbres y a cualquier espacio de tolerancia. Carlos fue un gran defensor de la tolerancia. Así es. Incluso tradujo para una obra de teatro Los Chicos de la Banda, en ese perfil también oculto que era el de traductor, porque traducir ya una obra completa y ponerla ya en escena junto con su amiga Nancy Cárdenas. Sí, él estuvo muy al tanto de todos estos cambios y fue un protagonista de estos cambios. Eso es lo más importante. La gente lo buscaba, gente de todas las edades iban con Carlos Monsiváis. Yo no recuerdo a algún heterosexual que le hubiese importado realmente cuál era la identidad sexual de Carlos Monsiváis. No lo conozco, a menos que fuera un presentador de televisión animado por el morbo. A nadie le importaba, porque lo primero que veían eran a un hombre lúcido, inteligente, capaz, que era el mejor representante de cualquier orientación sexual que uno pudiera imaginar, o de cualquier tipo de profesión, o de cualquier tipo de creencia religiosa. Era verdaderamente, en el aspecto moral, un hombre sano y un hombre bueno y un hombre abierto a la crítica, a la gente, al mundo. Entonces yo creo que
que eso fue lo que lo hizo tan querido por tanta gente. Yo recuerdo en las manifestaciones que venían al Zócalo, acompañándolo, la gente lo detenía para que firmara un autógrafo en una playera, en lo que fuera. Y la gente lo conocía muchas veces sin haberlo leído, por haberlo visto en la televisión. En la televisión, porque sí. la televisión encumbraba, daba visibilidad. Él decía, fuera de la televisión no existes. Entonces, bueno, él existía y existía muy bien. Daba una existencia digna a un medio muchas veces indigno. Claro, es Entonces, verdad. eso fue la gran riqueza de Carlos Monsiváis. Pues mi última pregunta, y quiero ponerte en un pequeño predicamento. A ver. Si tuvieras que elegir 10 películas, 10 grandes películas que le gustaran a Monsiváis, ¿cuáles serían para recomendarlas a nuestro público y a la gente que nos va a ver en YouTube? Me iría por lugares comunes, desgraciadamente, porque realmente a él le gustaba todo tipo de cine, pero tenía clásicas predilectas, como Lo que el viento se llevó, como Casablanca, como Pueblerina, como Enamorada. Te podría mencionar películas clásicas del acorazado Potemkin. Te podría mencionar ¿una comedia musical? Sin aliento. Comedia musical, pues yo creo que ahí sí, verdaderamente, Cantando bajo la lluvia es la que era su predilecta. La podía ver 1000 veces. Sí. Y sin cansarse. El Mago de Oz. En fin, podríamos decir de todo, y te darás cuenta que son películas muy populares, claro, películas que gustan a todo el mundo, sí, y que además sus gustos ya más afinados, más elitistas, si quieres, por el cine húngaro, sueco, por Bergman y todo, él los guardaba como muy privados, muy personales con sus amigos, pero estos otros clásicos hablaba con todo mundo. Claro. Él podía ver... ¿Se sabía los diálogos como los grandes cinéfilos? Diálogos completos y era un placer escucharlo. Sí. Entonces, sí, te puedes ver Doña Bárbara, películas de María Félix, de Dolores del Río. O sea, es una fuente inagotable. Aquí mismo en el Museo del Estanquillo, cuando hubo la exposición sobre cine mexicano, sobre cine, pues sí, ahí había verdaderamente un concentrado de lo que era el cine que más le gustaba a Carlos Monsiváis, y revisándolo, pues verdaderamente te llevabas grandes sorpresas, porque películas que a mucha gente consideraba malas, él siempre le encontraba verdaderamente un diálogo muy afortunado, brillante, con Joaquín Pardavé, por ejemplo. Él podía incluso levantarse en medio de la proyección y bailar como don Susanito y el gran Macaquicus, y eso nadie me dejará mentir. Era capaz de eso en privado, en público, porque te digo, era verdaderamente un showman para todas las ocasiones, y por eso mucha gente lo quería. Pues muchísimas gracias por acompañarme. Es de veras un verdadero placer. Uno tiene como entrevistador ciertos privilegios, y uno de ellos es no tener que hacer preguntas con un maestro como Carlos Bonfili, que se sigue solito en el micrófono. Hace mi trabajo mucho más fácil. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ustedes.